Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Ezequiel capítulo 29. Para ello vamos a solicitar la bendición de Dios. Querido Señor, en este momento especial queremos acercarnos a ti para expresarte nuestra gratitud por tus múltiples y maravillosas bendiciones. Gracias por concedernos un día más de vida. Y te pedimos en este momento que al abrir la Escritura podamos sentir la bendición y dirección de tu Espíritu en nuestra vida. Que podamos entender el libro del profeta Ezequiel y guardar las enseñanzas en nuestro corazón. Gracias por estar con nosotros y otorgarnos tu bendición, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 29 de Ezequiel es la profecía contra otra de las naciones que reciben el castigo divino por su actitud de traición contra Israel. En este caso, Egipto, una nación que frecuentemente estaba en la mente de muchos reyes de Israel, considerándolo como un medio por el cual serían liberados del asedio de Babilonia. Israel se apoya en Egipto. Esta nación será destruida y entonces, ¿en quién se apoyará después? La primera sección de este capítulo es el juicio de Dios contra el faraón por su traición a Jerusalén, tema que se desarrolla en los versículos 1 al 7. Para ello vamos a leer primero los versículos 1 y 2. En el día 12 del mes 10 del año 10 vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, pon tu rostro hacia el faraón rey de Egipto y profetiza contra él y contra todo Egipto. La fecha de esta profecía es el año 10 del cautiverio de Joaquín, al parecer enero del 587 a.C. Algunos historiadores concuerdan que esta profecía está en el tiempo cuando los babilonios transitoriamente se alejan del asedio a Jerusalén para detener la avanzada de los egipcios. Es en este momento que los israelitas pensaban que ya no iban a caer en manos de los babilonios, sino que serían liberados. Recuerden que los judíos habían puesto su esperanza en que si hacían alianza con Egipto, iban a lograr detener el avance de los egipcios. Pero no fue así. Una vez el ejército de Nabucodonosor derrota las fuerzas de Jofra, entonces retorna para seguir con el asedio contra Jerusalén. Leamos el versículo 3. Habla y di que así ha dicho el Señor Dios: He aquí yo estoy contra ti, oh faraón, rey de Egipto, gran monstruo que está tendido en medio de tus canales, y que dices: míos son los canales del Nilo, pues yo los hice. Dios entonces pronuncia un juicio contra el faraón, quien ese entonces era Ofra, que es el mismo Apries para los griegos. Este había canalizado parte del Nilo y por eso se enorgullecía tanto que se consideraba el dueño del Nilo. Aquí se compara con un gran monstruo del río. Algunos ven en esto una referencia al cocodrilo, animal que llega a identificarse con Egipto, y hablan del pomposo orgullo de los faraones. E incluso cuando se habla en el versículo 4 dice: pero yo te sacaré del río enganchado por el hocico, los peces que allí nadan se te pegarán a las escamas. Por supuesto que es una descripción de la manera en que los egipcios cazaban a los cocodrilos. Asimismo, el rey de Egipto, que en ese entonces era Ofra, vería quebrantado su orgullo y pompa, y los peces que se pegan a sus escamas representan a los aliados de Egipto que caerán junto con él. Y describe que será despojado de todo, que será llevado al desierto para ser devorado por las fieras. Versículo 5 dice: te arrojaré al desierto a ti y a todos los peces de tus canales. Caerás sobre la superficie del campo, no serás recogido ni sepultado.
Te he dado por comida a las aves de la tierra y a las aves del cielo. Egipto será despojado de su grandeza y sus cadáveres expuestos. Nos habla de una destrucción humillante. Pero lo más terrible es que es una caña que está a orillas del río, que cuando la tomas con fuerza se quiebra. Israel puso su confianza en esta caña débil. Leamos los versículos 6 y 7. No fuiste para el pueblo de Israel más que un bastón de caña. Cuando se agarraron de tu mano, te quebraste y le desgarraste las manos. Cuando en ti se apoyaron, te rompiste y sus espaldas se estremecieron. La figura es interesante. Las cañas crecían en abundancia a orillas del río Nilo. Estas no servían como bastón, ya que son huecas y endebles. Dios le había advertido varias veces a Israel que no pusiera su confianza en Egipto. El Señor les dijo en Isaías capítulo 31, versículo 3 lo siguiente: y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Era entonces en vano colocar su confianza en Egipto. El pueblo debía colocar su confianza en Dios y seguir sus indicaciones. Pero en vez de ello, pone su confianza en el hombre y el resultado es la destrucción y la muerte. No hay lugar más seguro que la roca eterna. Dios es la fuente de vida y tú debes confiar en Él. La segunda sección son los versículos 8 al 12 y se describe al Señor hablando del castigo que vendrá sobre Egipto. Leamos los versículos 8 y 9. Por eso así ha dicho el Señor Dios: he aquí yo traigo la espada contra ti y exterminaré en ti a los hombres y a los animales. La tierra de Egipto será convertida en desolación y ruinas, y sabrán que yo soy el Señor. Era en vano que Israel pusiese su confianza en una nación que va a ser castigada por su maldad. Dios traerá destrucción y desolación sobre Egipto, y entonces el Señor reclama su derecho de propiedad sobre la tierra de Egipto. Sigamos con los versículos 9, la última parte, hasta el versículo 12. Por cuanto has dicho, mío es el Nilo, pues yo lo hice, he aquí que por eso yo estoy contra ti y contra tus canales. Convertiré la tierra de Egipto en una ruina completa, una desolación desde Migdol y Asuán hasta la frontera con Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pata de animal pasará por ella. No será habitada durante 40 años, pues convertiré la tierra de Egipto en una desolación en medio de las tierras desoladas, y sus ciudades estarán arruinadas durante 40 años. Dispersaré a los egipcios entre las naciones y los esparciré por los países. Debido a que el río Nilo representa para Egipto su principal afluente y dependía mucho de este río para su economía, Dios llama la atención que esta nación se considera superior y dueña del Nilo, desconociendo al Creador como el supremo proveedor y Señor de todas las cosas. Así que el castigo viene sobre esta nación y se mencionan las ciudades de Migdol y la ciudad de Asuán para hablar de una destrucción total, haciendo referencia al norte y al sur. Y el profeta usa una hipérbole para hablar de los 40 años de destrucción que vendrán sobre Egipto. Esto nos enseña varias cosas. Una de ellas es que la destrucción no será definitiva. Algunos ven este periodo como el dominio que ejerció Babilonia sobre Egipto hasta la llegada de los persas. Por eso en los versículos 13 al 16 el profeta se refiere a la restauración de Egipto. Leamos los versículos 13 y 14. Porque así ha dicho el Señor Dios: al final de los 40 años reuniré a los egipcios de entre los pueblos donde habrían sido dispersados y restauraré de la cautividad a Egipto. Los haré volver a la tierra de Patros, la tierra de su origen. Allí formarán un reino modesto. A diferencia de otras naciones como Tiro, los cananeos e incluso los babilonios, en donde el Señor habla de destrucción total,
esta nación no será destruida del todo. Egipto va a revivir y aunque volverá a renacer como nación, no tendrá la misma gloria que se le distinguió en el pasado. Pero la lección más importante de esta experiencia está en el versículo 16. Los israelitas, por su parte, no volverán a poner su confianza en Egipto. Al contrario, se darán cuenta de que me ofendieron al buscar la ayuda de los egipcios, y entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Israel aprende la lección. Poner su confianza en una nación pagana no era la solución. Si hubiesen confiado en el Señor, las cosas serían diferentes. El problema es que confiar en el Señor implicaba dejar el pecado y la idolatría, y ellos no querían dejar la maldad. A veces, por no querer abandonar el pecado, los vicios o cualquier práctica maligna, preferimos ir al camino de la perdición y no buscar al Señor. Esta es la peor decisión que se puede tomar. La verdadera seguridad de vida está en confiar en el Todopoderoso. Un elemento más se introduce en la historia de la destrucción de Egipto, y es que es dado como recompensa para Nabucodonosor. Está en la sección que va del versículo 17 hasta el 20. Leamos los versículos 17 y 18. Aconteció en el primer día del mes primero del año 27 que vino a mí la palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sometió a su ejército a una labor grande contra Tiro. Toda cabeza fue rapado y todo hombro despellejado. Pero ni para él ni para su ejército hubo recompensa en Tiro por la labor que realizaron contra ella. Esta profecía, según la fecha que da el mismo Ezequiel, más o menos podría ser entre el año 571 y 570 a.C. Es la última fecha que aparece en Ezequiel. Y es evidente que está aquí para ubicar todas las profecías de Egipto en el mismo lugar. El asedio a Tiro duró unos 13 años, sin embargo Babilonia no logró destruirla del todo. Este asedio acabó en el año 573 a.C. Y aquí se presenta el asedio de Tiro como si hubiera sido un servicio prestado a Dios, pero por el cual Nabucodonosor no había recibido la debida recompensa. Por eso leamos los versículos 19 y 20. Por eso así ha dicho el Señor Dios: He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. Él se llevará sus riquezas, tomará botín y la saqueará, y habrá recompensa para su ejército. Le he dado la tierra de Egipto por el trabajo que realizó en ella, porque lo hizo para mí, dice el Señor Dios. Así que este pasaje resalta que Nabucodonosor fue un medio que Dios usó para destruir una ciudad orgullosa. Por eso le da a Egipto como recompensa. Algunos descubrimientos arqueológicos muestran que en el año 37 de Nabucodonosor hizo una incursión contra Egipto para destruirla y despojarla de toda su riqueza. Pero este capítulo termina con una promesa de restauración. Versículo 21 dice: En aquel día acrecentará la fuerza del pueblo de Israel, y entonces tú, Ezequiel, les hablará con libertad. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Israel, aprenda esta lección. ¿En qué confiar? Cuando el pueblo de Israel vuelva su mirada a Dios y confíe solo en Él, entonces Dios volverá a restaurarles. El poder les será devuelto. Israel estará listo para recibir el mensaje de Dios a través del profeta, y de esta manera, como nación, volverá a ser restaurada. La solución, Israel la tiene en su mano: confiar en el Señor, creer en sus promesas. ¿Cuánto dolor se hubiera evitado? Eso es lo que le pasa al hombre en general. Tiene la solución cerca: poner su confianza en Dios, seguir sus caminos. Pero al rehusar seguir las indicaciones del Señor, se complica la vida. ¿Cuánto dolor se evitaría si tan solo se siguieran las indicaciones del Señor? Apreciado amigo y hermano, la invitación que tenemos para ti hoy es: pon tu confianza en el Señor.
es el lugar más seguro para que nuestra vida pueda progresar. Te invito entonces a que hagas de Jesús el guía permanente de tu existencia. Que el Señor te acompañe hoy, es mi oración por ti. Amén.